Vamos a analizar los datos de inflación a la primera quincena de agosto y la minuta de la reunión de política monetaria del Banco de México del 10 de agosto. Y qué mejor que hacerlo aquí en la mesa con el doctor Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex Casa de Bolsa, colaborador también del financiero Bloomberg, en el espacio de Susana Sáenz. ¿Cómo estás? Un gustazo siempre verte por acá. Empecemos por la inflación. Sigue creciendo por arriba de la expectativa del mercado. Te pregunto si seguirá aumentando, ya está cerca de su techo, que parece que sí, es lo que dice el Banco de México. ¿Y cuándo podría ya perder tracción, Guillermo? Pues mira, lo que nosotros estamos pensando es de que el pico de la inflación lo podríamos alcanzar la segunda quincena de agosto. Desafortunadamente vamos a tener un efecto base negativo en contra, o sea, la segunda quincena de agosto del año pasado, no sé si te acuerdas, fue cuando bajó el gas LP, bajó casi 9% por decreto. En ese momento no había fórmulas libres todavía. Entonces, esta quincena pues vamos a tener esa comparación todavía en la segunda quincena. Pensamos que la inflación podrá llegar a 6.70, ¿no? Todavía. Y ya, sí, 6.70, o sea, más que esta, y ahí ya empezar a bajar hacia el 6% hacia finales de 2017. ¿Tú esperarías entonces que la inflación cierre el año en 6%? Sí, yo creo que ahí hay consenso, o sea, todo el consenso está ahí, 6.1. Nosotros estamos en Finamex esperando 6%. Esa como que no se ve tan, o sea, como que ahí hay bastante claridad, ¿no? Pero persisten riesgos al alza, ¿no? Podría haber un deterioro todavía en el balance de riesgos para la inflación. Pues sí, porque digo, hay que ser honestos, ¿no? En febrero de este año yo me acuerdo las minutas de Banco de México decían que la inflación iba a terminar en 5%. Creo que también las expectativas de analistas andaban por ahí. Banxico le echa la culpa a analistas a Banco de México. Pero pues de 5 ya estamos en 6.70. O sea, claramente ha sido muy difícil pronosticar la inflación este año. Todo puede suceder. Todavía en junio pensábamos que el pico era 6.30, luego en julio, ahora lo vemos en agosto más claro. Todavía hay algo ahí que la Secretaría de Hacienda lo estaba comentando, que en los próximos 2 meses podrían liberalizar las tarifas de electricidad de bajo consumo. Digo, todavía no se sabe cómo sería, o sea, pasarlas de subsidio que están ahora a ya fórmula, ¿no? Como se determina la gasolina y las de alto consumo. Entonces hay un riesgo ahí, hay un riesgo que no bajen los agropecuarios como subieron demasiado estas últimas quincenas. La expectativa es de que se regresen. Pues han pasado cosas muy raras. El jitomate ha subido más de 112% en el último año. Entonces ya no son cosas de estacionalidad porque es todo el año ha estado subiendo. Entonces hay, como bien dices, una serie de incógnitas todavía, ¿no? Claro, subiendo el jitomate, la cebolla y el aguacate bajó esta quincena, según el Banco de México. ¿Qué lectura tienes de la minuta del Banco de México hablando de la minuta de la reunión del 10 de agosto? Pues mira, me gustó porque estuvo balanceada, obviamente fue neutral, prácticamente lo que está, el mensaje que está diciendo Banxico, bueno, aunque está subiendo más la inflación de lo que habíamos pensado, lo vemos como temporal, a lo mejor si sube más, pues es lo mismo que va a bajar, porque va a llegar a 6%, eso no lo cambian. Entonces, de alguna forma te estamos dando, no vamos a subir las tasas. Hay algunas cosas que obviamente no estamos de acuerdo con Banco de México, porque nos preocupa la generalización de la inflación, nos preocupa que a lo mejor ya hay efectos de segundo orden y Banxico lo sigue negando. Nada más parte un dato, ¿no? Si tú ves otros servicios que tú dirás, bueno, pues es la parte que no tiene necesariamente que ver con el tipo de cambio y con la gasolina, el 52.7% de otros servicios, a su importancia entre otros servicios, está subiendo arriba de 6%. De los 5 genéricos que más incidencia tienen en la inflación anual, 2 son restaurantes y otros son loncherías y taquerías, que pues tampoco tienen mucho que ver. Entonces, ¿qué son efectos de segundo orden? Entonces, Banxico sigue diciendo que no. Los restaurantes y loncherías están subiendo arriba del 6%. Y arriba del 4% de la meta, el 76% de los servicios está subiendo arriba de 4%, de otros servicios. Claro. Me llamó la atención una parte en donde uno de los miembros de la Junta de Gobierno pues advierte del riesgo de perder credibilidad. O sea, le dice al Banco de México, tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en que estamos comunicando al mercado las decisiones que tomamos y cómo se está combatiendo la inflación. Pues sí, porque como decíamos, hace 2 meses cuando dijeron, más o menos mandaron la señal de ya no era necesario subir tasas, se esperaba que el pico era 6.30, ahora ya vamos en 6.70, esperemos que ahora sí sea el final. Pero pues, si esto continúa, que la verdad no es nuestro escenario base y no creemos, pues sí, Banxico podría perder credibilidad. Ahora, en la medida que en septiembre ya empezara a bajar, entonces pues, el mercado va a cambiar sus puntos
de vista, ¿no? Con respecto a la credibilidad del banco. Precisamente sobre el mercado, Guillermo, esta semana se publicó la encuesta de Citibanamex y también ahí lo que destaca es el cambio que hay en la previsión que tiene el mercado sobre el primer movimiento de baja en la tasa, ¿no? Se había mantenido en junio de 2018 y ahora pues me explicaban que por una cuestión de extrapolación se pasa a julio, pero ya muchos participantes están viendo la baja para agosto, o sea, quiere decir después de las elecciones. Sí, fíjate, nosotros también en Finamex coincidimos con ese análisis. De hecho, nosotros contestamos en la encuesta, la primera baja sería en junio, después de las elecciones habría una reunión y ahí podría empezar Banco de México a bajar las tasas. Una parte que es interesante de las minutas de hoy, que sí estamos muy de acuerdo con eso, que sí fueron muy cautos en modificar las expectativas de los analistas y del mercado, de decir, oigan, sí viene un periodo difícil, las elecciones realmente no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué impacto pueda tener el tipo de cambio y a su vez el tipo de cambio en la inflación. Entonces, tampoco exageren en ver las bajas de tasas, o sea, anticipar bajas de tasas muy rápido en 2018. Entonces, digo, eso es una parte prudente, no sabemos qué va a pasar con las elecciones. A nuestro juicio, la inflación sí va a bajar a partir de enero del año que entra, de 6% a 4,9%. No estamos de acuerdo con Banxico que va a llegar a 3%, pero de todas maneras ya va a haber un espacio para bajar las tasas, tan pronto como la reunión de febrero, pero como están las elecciones, pues la forma prudente sería esperarte hasta después de las elecciones, ¿no? Claro, sí, pondría mucho en riesgo el Banco de México si bajara la tasa antes, ¿no? Pues la cosa es que no sabemos, o sea, va a haber el espacio, no sabemos, y la otra vez también habíamos comentado que si no la baja, pues entonces también las tasas reales se van a quedar muy altas, entonces le va a pegar al consumo. Entonces, como que nada es gratis en la economía, es muy difícil saber ahorita si van a estar tan peleadas como se ven en las encuestas las elecciones. Digo, falta mucho, pero hoy lo prudente sería pensar que no van a bajar hasta detrás de las elecciones. Se anunció, Guillermo, esta semana por parte del INEGI que va a actualizar la metodología para medir la inflación. Algunos analistas dicen que eso podría favorecer una baja en la inflación. No sé, tú cómo lo ves, es un tema técnico, creo pues yo. Pensaría que es neutral, porque obviamente no sabemos qué va a pasar. Obviamente es algo muy bueno que hagan esto, y de hecho se hace, ¿no? No es la primera vez que se hace, se va actualizando porque obviamente la canasta, o sea, los ponderadores de los genéricos que están en la medición del índice de precios, pues la composición que tienen va de acuerdo a la composición del gasto de la economía, ¿no? O sea, si los mexicanos ya gastamos más de eso, pues obviamente el índice tiene que tomar en cuenta que eso debe pesar más. Entonces, actualizándolo a cómo se va modernizando la economía, eso es muy bueno. Van ahora a meter más ciudades, o sea, más ciudades rurales, que también es bueno, van a meter más genéricos, van a quitar otros. Entonces, pues realmente saber si va a ser que suba más o que suba menos, pues yo diría que no creo, ¿no? O sea, es imposible saber. No se sabe. Por lo pronto te agradezco, Guillermo, que hayas estado aquí y pues estaremos buscándote más adelante a ver qué pistas nos da la inflación. Seguramente. Muchas gracias y aquí estamos a tus órdenes. Siempre. Gracias.